durante las últimas décadas las abuelas de Plaza de Mayo. Por eso lo voy a saludar. Pedro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Oscar, ¿cómo estás vos y toda tu audiencia? Saludos. Bueno, muchas gracias por tener la deferencia de atendernos. Contanos de qué se trata ese concurso Yo Te Busco. Mirá, es una iniciativa planteada por el Instituto Espacio de la Memoria, el IEM, sí, en la que nosotros estamos colaborando, participando, trabajando, distintos organismos de derechos humanos, también la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y bueno, nosotros como dirección participamos en la misma. Yo Te Busco es un programa destinado a concientizar acerca de la desaparición y de la búsqueda de nietos, sí, y particularmente aquí, en Santiago del Estero, porque a veces pensamos que la historia ha pasado por otros lados, por otras provincias, por Buenos Aires, por la visibilidad que tienen en los medios, pero aquí en Santiago también se vivió lo mismo, con la misma intensidad, con la misma brutalidad, con los mismos delitos de lesa humanidad. Exacto. Y entonces, claro, volviendo un poco al Yo Te Busco, consta de dos partes. Ayer, por ejemplo, hicimos un encuentro, era un curso en realidad, constaba de dos partes. Una, en la que se abordaba el tema de la identidad, el derecho a la identidad, el derecho de las personas, enmarcados en la Convención Internacional de Derechos del Niño sobre el tema. Esto ha sido recepcionado por nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Después se creó una ley, 26061, en 2005. Todo a instancias de abuelas, ¿no? Y por una parte la parte teórica y en otro lado la parte artística, que sería dotar al estudiante de los elementos técnicos para poder lograr su expresión respecto de lo que sugiere la desaparición de nietos y la consigna esta, Yo Te Busco. Claro, perfecto. Ayer, entonces, comenzó el taller. ¿Participaron muchos alumnos, Pedro? Mirá, ayer realmente tuvimos que cambiar de lugar porque estaba destinado un espacio primero, pero eran tantos los inscritos que tuvimos que trasladarnos y hacerlo en el gimnasio municipal, que tiene un espacio muy grande. Sí. Y prácticamente 200 jóvenes, con sus docentes, sus directivos en algunos casos, participaron de la actividad. Como te decía, constaba de dos partes, ¿no es cierto? Y se extendió durante toda la mañana. Fue una experiencia muy buena, muy saludable, e incluso sirve para dos elementos fundamentales, que es para refrescar la memoria de aquellos que ya conocían la historia, sí, y de última para enseñar la historia a aquellos que la ignoraban o no la conocían en detalle. Me refiero a los chicos. A los jóvenes, sí. Entonces ha sido una muy buena experiencia desde ese punto de vista. Los jóvenes muy motivados, incluso padres que estaban ahí, se sintieron muy motivados. Bueno, ha sido exitosísima. También pudimos contar con la presencia de la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, sí, y el intendente, Roger Neriani, que también vino. Se sentó también, participó en algunas mesas. Fue una actividad muy buena. Perfecto. ¿Va a haber premios al final del concurso? Sí. Mira, el concurso, esto es un primer paso. El concurso va a ser en septiembre, en octubre terminará la entrega de premios. Creo que hay un link que tienen que entrar en Instituto Espacio de la Memoria. Sí. Y ahí sale el link y yo te voy a enviar por WhatsApp, digamos, los distintos links, de modo que se los pueda poner en conocimiento. Pero hay que entrar en el Instituto Espacio de la Memoria, concurso Yo Te Busco, y sale todo. Digamos. Perfecto. Están las bases y condiciones, los premios, que son 240.000 pesos, o sea, entre primero, segundo y tercer premio, como estímulo, más que nada, ¿no? Exactamente. Eso participan todos los alumnos secundarios nomás, ¿no? Todos los alumnos secundarios, sí. Bien, perfecto. Con distintas orientaciones y demás, de acuerdo a las habilidades de cada uno.
Yo lo que quiero sí poner de relieve en esto, ya que tenemos oportunidad, es que frente a esta ola de negacionismo que vivimos a nivel nacional, ya desde hace bastante tiempo, de negacionismo, hubo un expresidente que hablaba del curso de los derechos humanos, y como si todo hubiese sido una nebulosa y nunca nada quedaba ahí. Es mentira, porque hace apenas unas semanas se recuperó al nieto número 133 de una familia santiagueña. Relacionado con Santiago, Santucho, ¿verdad? Claro, exacto. Es decir, la lucha continúa y no va a terminar por más, porque físicamente, biológicamente, las abuelas van desapareciendo, van falleciendo. Por eso es como que se traslada la posta a las nuevas generaciones, claro. Por eso es que nosotros mismos, ya somos bastante mayorcitos, digamos, y estamos trasladando nuestras ideas, nuestras formas de ver, porque no es un dato menor luchar por los derechos. Ahora, cuando vienen a querer cercenar derechos que han costado muchísima sangre conquistar, que ha costado muchísimo tiempo lograrlos, derechos a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la justicia, incluso en el caso de los jóvenes, de los niños, tienen el derecho a la genealogía, es decir, a saber cuál es su origen, exacto, de dónde vienen. Es decir, es muy complejo y felizmente se va aprendiendo respecto de los derechos como en cualquier otra rama de la ciencia, ¿no? Sí. Es decir, así como en la medicina, en la biología, lo que fuere, se va aprendiendo del cosmos, bueno, así también se aprende de los derechos. Exacto. Entonces se va a profundizar. Pedro, hace rato hablabas del nieto 133 que se recuperó a través del trabajo de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo. Se habla de que alrededor hay 500 niños que fueron expropiados. Es un cálculo estimativo, ¿no? Yo escuchaba a los informes de las abuelas. Entonces faltarían más de 300 y pico todavía que más están... de 300. Sí. Es increíble. Qué más de 300 jóvenes que han... Porque eso es lo más terrible de esta represión. Además, la brutalidad y la inhumanidad es eso, ¿no? Es decir, llevarse a un niño, borrarlo de su historia, cambiarle su historia, exacto, apropiárselo y condenarlo a vivir una vida irreal. Porque irreal en el sentido de que no está con su propia sangre. Exacto. Sus abuelos, sus 4 abuelos no lo pueden ver, no saben dónde están, y él tampoco. Tarde o temprano se dan cuenta, tarde o temprano dudan, tarde o temprano piensan, y hay algunos otros, los muchísimos menos, que prefieren no saber, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, forma parte de la vida, de los procesos de cada persona. Hay compañeras, por ejemplo, que han sido, que están con su familia verdadera ahora, pero siguen manteniendo vínculo con su familia anterior. O sea, cada uno hace un proceso histórico como le viene bien, ¿no? Porque son cuestiones humanas, emocionales, sentimientos, emociones. Muy personales, claro. Exacto. Y vos lo viviste en carne propia, Pedro, porque, recordemos a la audiencia por ahí no sabe, Pedro Ramírez estuvo muchos años, vivió en carne propia lo que fue la represión de la dictadura militar. Estuviste preso muchos años, ¿no? Sí, 7. 7 años. Sí. Qué bárbaro. 7 años, desde los 17 hasta los 24. Qué increíble la historia, sí. La verdad que es tremendo. Sí, no, es decir, casualmente hoy una compañera me hicieron una nota de otra radio esta mañana y una compañera me dice, te acabo de escuchar, y estaba sensibilizada porque casualmente hoy se cumplía el día en que ella la detienen. Ah, mira vos. Y sí, o sea, esas coincidencias de la vida, digamos, o sea, y estaba muy emocionada, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque estábamos hablando, estamos vivos, lo que en sí mismo es todo un logro, pero además estamos íntegros, lo que es otro logro más. Son pequeñas victorias de nuestras luchas, superar la cárcel, enfrentar la cárcel, y y después seguir luchando, ¿me entiendes? Sí. Y te tocó siendo un adolescente, un jovencito, 17 años, ¿no? Sí. Muchos compañeros de Santiago fuimos demasiado jóvenes. Y éramos uno de los menores, digamos, que estábamos
presos a nivel nacional, ¿no? Uno de los más jóvenes. Ya, ¿vos eras estudiante secundario en ese entonces? Era estudiante secundario, acababa de terminar el secundario y me detienen. Mira vos. Enero ¿Aquí en del Santiago o en La Banda? No, yo estaba trabajando, vine a casa a retirar unos anteojos de sol, porque trabajaba en una empresa, yendo y viniendo, digamos, al campo, y me estaban esperando aquí adentro de casa, la gente. Y empezó ahí, 7 años de historia diferente, claro. digamos, por Exacto. así decirlo. Habrás sufrido y visto cárceles. absolutamente de todo, Pedro. Sí, lamentablemente sí. Pero lo importante de todo esto es, a ver, muchas veces se habla de sobrevivientes, sí, de la cárcel, sobrevivientes de una dictadura. Y yo corrijo eso porque no es un término, no es una cuestión meramente semántica, sí, ser sobreviviente. Porque desde mi punto de vista, uno sobrevive a un cáncer, a una enfermedad, a un tsunami, a un naufragio. Pero a una dictadura no sobrevive, a una dictadura la enfrentas. A la cárcel se la enfrenta todos los días, y es una lucha permanente porque las cárceles para nosotros no eran lo mismo que las cárceles para los presos sociales, sino eran cárceles destinadas a destruirnos, ya sea con violencia, ya sea con aislamiento. Entonces era permanentemente la lucha. Y bueno, uno hace carne eso, ¿no? Sí. Por eso uno no sobrevive a la cárcel, uno la enfrenta. La enfrenta, claro, exactamente. Y con el Pedro, y con el tiempo, ¿supiste quiénes fueron los que te capturaron y por qué? ¿Quiénes fueron y por qué? Uh-huh. No te entiendo la pregunta. Te pregunto si a los que en ese momento, que te capturaron en ese entonces, que fueron a tu casa. Ah, sí. ¿Supiste? Sí, los conozco. Todos están muertos. Todos están murieron en las cárceles, precisamente. Ah, mira vos, pero después de muchos años, ¿no? Claro, o sea, en los juicios que empezaron, claro, fueron detenidos por otros crímenes más atroces, como la tortura y desaparición y muerte de compañeros. En el caso mío fue tortura nada más. Sí. Y ahora ya están todos muertos, es decir, salvo uno que otro, se ve que no resistieron la prisión, digamos. No tenían lo que había que tener. Claro. Además, nosotros teníamos, ¿cómo te diría? Bueno, de última, uno tenía ideas, tenía convicciones, ¿me entiendes? Sí. Por más jóvenes que fuéramos, o quizás por eso mismo, resistimos, luchamos, como te digo, y bueno, y salimos y cada uno hizo su vida, nos casamos, trabajamos, yo me hice escultor, ahora abogado, y continúo, sigo tratando de crecer como ser humano, ¿no? Exacto. ¿Pudiste cerrar esas heridas? Yo no sé si las he cerrado, nunca las he considerado heridas, las he considerado experiencias, ¿me entiendes? Experiencias de vida, como un legítimo honor, digamos, de mi pasado. Muy dolorosas, por cierto, me imagino. Doloroso, pero sí, pero tampoco hay que, tampoco hay que creérsela, es decir, no es que uno, no, o sea, no te queda otra, y vos eliges enfrentar o sucumbir. Bueno, yo y muchos, la mayoría, decidimos enfrentar. Enfrentarlo, claro. Qué bárbaro, qué increíble. Pedro, como siempre, agradecerte la predisposición de atendernos. Ya llegamos al final del programa. De hecho, nos extendimos unos minutos más porque queríamos charlar con vos. Como siempre, agradecerte la predisposición de charlar con nosotros, de contarnos lo vivido y aparte de eso, despertar conciencia en los jóvenes. Creo que es lo más trascendente de todo esto, ¿no? Sí, para mí es lo más importante. Para mí es lo que trasciende realmente. Y a vos te agradezco enormemente el espacio. Te agradezco y bueno, a vos, a tu audiencia. Bueno. Muchísimas gracias. Pedro, te mando un abrazo, que andes muy bien. Un abrazo, hermano. Pedro Ramírez, un asesor del área de derechos humanos de la Municipalidad de La Banda.